Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver 3 cosas increíbles que podemos hacer con diodos LED. Vamos a aprender a hacer esta mini linterna súper potente con materiales reciclados. Fabricaremos un mini generador eléctrico y aprenderemos su funcionamiento. Y por último, hacer un generador de ritmos simplemente con un solo componente eléctrico aparte de los diodos LED. Súper sencillo, no lo hay más sencillo que este. Dicho esto, ¡vamos a ver el vídeo! ¡Venga! La primera cosa que vamos a hacer es la mini linterna LED. Bueno, necesitamos diodos LED de alta luminosidad y estas linternas lo tienen. Tienen muchísima potencia estos LED. Así que vamos a reciclarlos porque la linterna ya no funcionaba, pero los diodos estaban en perfecto estado, así que los reciclamos. Con un bote de Pringles vamos a usar el fondo, que es metálico, pues con unas tijeras recortamos y esto es una pila de botón de 3 voltios. La marcamos con un rotulador o marcador y la cortamos con las tijeras también. Se corta muy bien porque esta chapa es muy delgada. Vale, hacemos 2 partes iguales y limpiamos la tinta que ha quedado del rotulador. Bueno, presentamos, vemos que está bien, está a la medida, así que vamos a hacer la forma así como de, bueno, de zigzag. Esto será lo que aloje la batería o la pila de botón. Bueno, ahí pegamos con pegamento instantáneo un trocito de papel, porque tienen que estar aisladas la chapa de arriba y la chapa de abajo. Esto será el polo positivo y el polo negativo, y si se tocan, pues claro, habrá cortocircuito y no irá nada, y bueno, la batería se acabará estropeando. Bueno, diodo cátodo y ánodo, cátodo negativo, ánodo positivo, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y ahora estamos soldando los contactos donde irá pues cada parte del diodo LED. A todos los cátodos a un lado, todos los ánodos a otro lado. Y bueno, pues aquí tenemos ya la linterna hecha, a falta de hacerle el test, a ver si funciona. También, bueno, he marcado lo que es positivo y negativo para no equivocarme a la hora de poner la pila de botón. Y aquí tenemos nuestra linterna mini con materiales reciclados, una linterna que no valía y un bote de Pringles. Segundo proyecto, vamos a hacer un generador eléctrico usando 2 motores. Realmente los dos son exactamente iguales. Los pegamos con silicona caliente en una base, mismo unos palitos, y por mediación de una goma elástica vamos a transferir el movimiento de uno al otro. Ahí vemos cómo, pues bueno, alimentando uno, el otro gira. En esta ocasión, los ánodos y los cátodos van a estar intercambiados. Si el rojo ponemos en una patilla el ánodo, en el verde estará el cátodo. Y así, pues con la otra patilla. ¿Y esto para qué? Porque los diodos LED solo dejan pasar la electricidad en un sentido. Entonces, invirtiendo la rotación del motor, pues girar a la izquierda o girar a la derecha, se encenderá un diodo u otro. Aquí a la izquierda el positivo, a la derecha el negativo. Se enciende el rojo, bueno, perfecto. Y ahora invirtiendo la polaridad, pues se debe encender el verde. Vamos a ver, izquierda negativo, derecha positivo, se enciende el verde. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? El motor de la izquierda, bueno, cualquier motor, tiene un imán y tiene un bobinado. Dependiendo hacia dónde gire el imán, pues generará un movimiento de electrones o hacia un sentido o hacia otro. Por lo tanto, solo se encenderá o un diodo LED u otro, ya que solo conducen la electricidad en un solo sentido. Bueno, no es tan complicado como parece. Y para el último proyecto y mi preferido, necesitamos una placa perforada para prototipos. Bueno, la venden en tiendas de electrónica y son súper baratitas. Aquí os dejo una captura de las pistas que tenéis que dibujar por la parte de arriba y luego pasarlas a las de abajo. Y aquí los componentes y los conexionados que van a la parte de la derecha. Súper sencillo, ¿eh? Si tenéis un poquito de idea de electrónica, no va a ser para nada complicado este proyecto y os aconsejo hacerlo porque es una pasada, funciona a las 1000 maravillas. Bueno, ahí hemos marcado las pistas como hemos visto en el dibujo anteriormente y los recortamos con una sierra. Aquí tenemos diodos LED que los vamos a reciclar de una bombilla fundida que tenía fundido el apartado electrónico, pero los diodos están fenomenales y son muy buenos. Bueno, ¿cómo saber la polaridad de los diodos? Pues también, pues por ejemplo, con una batería de 3 voltios de botón la ponemos y si se enciende pues ya sabemos la polaridad del botón. En este caso, pues arriba el positivo y abajo el negativo, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que respetar en el circuito. Recordar que los diodos LED solo conducen la electricidad en un solo sentido. Bueno, ahí tenemos puesto 2, tenemos que poner los que restan, que serán en total 12. Ya los tenemos puestos, soldados en la placa de prototipo, súper cómoda. Este es el TIP 31C, que es el único componente, aparte de los diodos, que tenemos que tener. Bueno, es muy económico y en cualquier tienda de electrónica lo van a tener. Lo mismo, lo ponemos en la posición que hemos visto y lo soldamos, ¿vale? In
positivo y negativo. Esto es la señal de audio de entrada. Pues estañamos un poquito lo que son los cablecitos y los soldamos, ahí vemos en la posición. De todos modos, en el esquema de conexionados al principio de este proyecto lo hemos visto. Y esto es la alimentación, pues positivo donde toque y negativo donde toque. Vamos a hacer los puentes, los podríamos hacer estañando, bueno, pues, pero gastaríamos mucho estaño, pasando de cuadradito en cuadradito. Así que como son pocas pistas y realmente tenemos cable, que eso es bien barato, vamos a usarlo para hacer las pistas, tanto las de arriba como las de abajo. Como podemos ver, los diodos vienen en grupos de 4, vienen 3 grupos de 4. Bueno, vamos a hacer las pistas ahora con la técnica del estañado. Pasamos de cuadradito en cuadradito y vamos haciendo pista, hasta que también podemos usar la técnica del cable, pero bueno, he querido enseñaros esta. Ahora los diodos LED es lo único que nos queda, que no están unidos unos con otros, así que mirando el esquema eléctrico que hemos visto al principio, repito, muy importante tenerlo en cuenta, uniremos pues todos los diodos y ya está hecho el circuito, así que vamos a ir a probarlo. Para alimentarlo va entre 9 y 12 voltios. Yo lo he puesto a 12 voltios usando un alimentador de estos de pared porque, bueno, me ha funcionado bien y así no gasto una batería, siendo que tengo al lado el enchufe. Y ahí tenemos cómo suena muy bien. Os dejo con el espectáculo de luces. Compañeros, si os gusta este vídeo, dejadme un gran like, que yo creo que se lo merece. Comentar cuál os ha gustado más, qué proyecto vais a hacer, porque bueno, son desde muy sencillos hasta un poquito más complicados, pero todos son muy buenos. Compartirlo en vuestras redes sociales, claro que sí, Facebook, Twitter, todo es bien avenido. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego, compañeros.